El panel 4, Grupo Especial Protección. Participan en este panel don Manuel Ventura Robles, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Jorge Iván Palacios Palacios, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, don César Rodríguez Garavito, director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, miembro fundador de Justicia, y don Óscar Parravera, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ofrecemos, en primer lugar, la palabra al vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Manuel Ventura Robles. Muchas gracias, Pedro Pablo. Buenos días a todos. Muy honrado y complacido de participar con la presente charla titulada Libertad y Cárcel desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el seminario El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Tendencias Complementarias, en el marco del 47º Período Extraordinario de Sesiones que se celebra esta semana en Medellín, Colombia. La preparación de este trabajo me ha permitido revisar, por una parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la materia y por otra, estudiar los parámetros y los lineamientos básicos que el Tribunal Interamericano ha ordenado a los distintos estados partes en los respectivos casos que se analizarán a continuación. Cabe decir en primer lugar que el derecho a la libertad personal está consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ha considerado que dicho artículo tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente, artículo 7.2, o arbitrariamente, artículo 7.3, a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido, artículo 7.4, al control judicial de la privación de libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, artículo 7.5, y a impugnar la legalidad de la detención, artículo 7.5.6, y a no ser detenido por deudas, artículo 7.7. Sin embargo, más allá de la libertad, la Corte ha considerado que la seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Es decir, que el artículo 7 protege el derecho a la libertad y seguridad personal y establece la serie de garantías que lo aseguran. De esta forma, la Convención seguía los límites o restricciones que el Estado puede realizar en ese sentido. Garantías de la detención. A través de su jurisprudencia, la Corte ha establecido condiciones mínimas para establecer si una privación de la libertad ha sido ilegal o arbitraria y, por tanto, contraria al artículo 7 de la Convención. En relación a la legalidad de la detención, la Corte consideró que nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. Es el aspecto material, pero además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos
por la misma, aspecto formal. Por otra parte, en cuanto a la arbitrariedad, la Corte añadió que nadie puede ser sometido a detención o a encarcelamiento por causas y métodos que, aún calificados como legales, pueden reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Además, la Corte ha considerado que para que una detención sea acorde a las garantías consagradas en la Convención, debe tener carácter excepcional y respetar el principio de la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. En este sentido, una detención debe cumplir con las siguientes garantías. 1. Que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. 2. Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido. 3. Que sean necesarias en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Y 4, que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sentido inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la seguridad perseguida. Una vez que una persona ha sido detenida, ésta tiene el derecho de que se le informen los motivos de su detención. El tribunal ha considerado que esto constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de la libertad y a su vez garantiza el derecho de defensa del individuo detenido. Este derecho alcanza a la persona detenida como a quienes ejercen su representación o custodia legal. Además, la Corte ha interpretado que el derecho a ser informado de las razones de la detención no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la practicada infraganti, por lo que la persona arrestada en fragante delito conserva este derecho. Lo anterior también incluye el derecho de notificar lo ocurrido a una tercera persona como un familiar, un abogado o su respectivo embajada o consulado en caso de ser un extranjero el detenido. La Corte ha considerado que esto tiene especial relevancia, toda vez que permite que se conozca el paradero del detenido y las circunstancias en que se encuentra con el fin de que se le pueda proveer asistencia y protección. A criterio del tribunal, dicha notificación debe realizarse de forma inmediata por la autoridad que practica la detención y al tratarse de menores de edad deben adoptarse las providencias necesarias para que efectivamente se haga la notificación. Asimismo, el detenido tiene el derecho a ser llevado sin demora ante un juez y ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. La Corte ha establecido que este derecho es esencial, pues permite detectar y prevenir amenazas contra la vida o malos tratos. Además, es un medio de control idóneo para evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones. Para satisfacer este derecho, la Corte ha considerado que no es suficiente el simple conocimiento judicial de que una persona está detenida, sino que es necesario que el detenido comparezca personalmente y rinda su declaración ante el juez o autoridad competente.
Incluso, aún en los casos en que el juez ha estado presente durante la detención, es necesario que el detenido sea llevado ante el juez de forma que éste escuche personalmente al detenido y valore las explicaciones que éste le proporcione. La comparecencia ante un juez, una vez que una persona ha sido detenida, debe llevarse a cabo sin demora. Este plazo ha sido analizado por la Corte caso por caso. Por ejemplo, por mencionar algunos, en el caso Durán y Ugarte versus el Perú, las víctimas habían permanecido detenidas por un periodo superior a los 15 días que señala la Constitución peruana. En el caso García Asto y Ramírez Rojas versus Perú, las víctimas permanecieron 17 y 13 días detenidas. En el caso Tibi versus Ecuador, la víctima rindió su declaración hasta 6 meses después de su detención. Y en el caso Chaparro Álvarez y La Puñigues versus Ecuador, las víctimas declararon 4 días después de que habían sido detenidas. En todos los ejemplos anteriores, aún con plazos distintos, la Corte consideró que no se había llevado a los detenidos ante el juez, satisfaciendo la condición sin demora. Cabe destacar que en los casos en que la detención ha sido infraganti, la Corte ha considerado que la comparecencia ante un juez tiene particular relevancia. La comparecencia ante un juez, una vez que se ha detenido a una persona, ha sido establecida por la Corte de forma que también ha analizado los alcances del concepto juez. En este sentido, el tribunal ha señalado que esta garantía solo se satisface cuando se comparece ante autoridades con funciones judiciales. En algunos casos, la Corte ha considerado que las autoridades militares no han cumplido con las características de competencia, imparcialidad e independencia necesarias, en especial si siendo el detenido un civil fuera puesto a disposición de la jurisdicción militar. Asimismo, el detenido también tiene el derecho de recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su detención si ésta hubiese sido ilegal. En este sentido, la Corte ha señalado que los procedimientos de habeas corpus y de amparo son una garantía judicial indispensable para la protección de varios derechos y sirven además para preservar la legalidad en una sociedad democrática. En especial, el habeas corpus tiene como objeto la verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad. Para esto se exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente. Es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, para que dichos recursos sean existentes, no basta con que estén previstos por la Constitución o la ley, o con que sean formalmente admisibles, si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y deben proveer los medios necesarios para remediarla. Asimismo, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las circunstancias generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Prisión preventiva. La Corte ha establecido que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, por lo que privar de la libertad durante un tiempo excesivamente prolongado o desproporcionado a personas cuya responsabilidad
no ha sido establecida, es equivalente a anticipar la pena y por lo tanto contrario a la Convención. Por lo tanto, para que la prisión preventiva sea legal, su duración debe ser razonable. El tribunal ha interpretado que el Estado tiene la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, por lo que su aplicación debe tener un carácter excepcional en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia, al ordenarse medidas restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de estos requisitos. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado puede limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas, como la privación de la libertad que aseguren la comparecencia del imputado a juicio. Este derecho implica una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentra privado de libertad. Además, la prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsisten las razones que motivaron la adopción de dicha medida. Al valorar la pertinencia o no del mantenimiento de la prisión preventiva, las autoridades deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad. En este sentido, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismo, justificación suficiente de la prisión preventiva. Incluso, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, esta debe ser liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable. Asimismo, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen y si el plazo de la detención ha sobrepasado o no los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que la prisión preventiva no satisfaga estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el respectivo proceso continúe. En el caso de niños que han sido detenidos, la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad. En este caso, la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias y en caso de ser necesaria la prisión preventiva debe aplicarse siempre durante el plazo más breve posible. Detenciones colectivas. La Corte también se ha referido a las detenciones colectivas y ha manifestado que una detención masiva y programada de personas sin causa legal en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían presentar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria. Estado de emergencia. La Corte ha reconocido que los estados tienen cierto poder en su actuar para garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio,
Sin embargo, este poder es limitado y está condicionado por el deber de respetar los derechos fundamentales de todo individuo bajo su jurisdicción. El tribunal ha observado que el incorrecto actuar de los agentes estatales en su interacción con las personas a quienes deben proteger representa una de las principales amenazas al derecho a la libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, así como la integridad personal e incluso la vida. Es por ello que en los casos en que se ha decretado un estado de emergencia, la suspensión de garantías no debe exceder lo estrictamente necesario para la ocasión y asimismo las limitaciones deben estar precisamente determinadas por la ley. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, la Corte consideró que no era admisible la alegación de una detención de emergencia como justificación para la detención sin cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Constitución y la posterior ejecución, y la posterior ejecución de 2 menores de edad. Condiciones de la detención. De acuerdo con el artículo 5 de la Convención Americana, las personas privadas de libertad deben ser tratadas con respeto a su dignidad humana y no deben ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es por ello que en su jurisprudencia la Corte ha establecido que el Estado debe garantizar a las personas privadas de libertad su derecho a la vida y a la libertad personal. En este sentido, los Estados deben asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que por lo tanto no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar. En otras palabras, si bien la privación de la libertad como una sanción penal es una expresión de la potestad punitiva del Estado, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona privada de su libertad pueden llegar a constituir una pena cruel cuando debido a las condiciones de encierro exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral. En este sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente al ser humano. A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha analizado diversos casos en los cuales las condiciones de encierro o detención constituyen tratos inhumanos, crueles o degradantes, e incluso tortura, como será analizado a continuación. Hacinamiento. La Corte ha considerado que una prisión sobrepoblada se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con faltas de privacidad, aún para realizar actividades básicas como el uso de las actividades sanitarias, reducidas actividades fuera de la celda debido al número de internos que sobrepasan los servicios disponibles, servicios de salud sobrecargados,
aumento de la tensión en el ambiente y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el personal penitenciario. Asimismo, 7 metros cuadrados por cada prisionero es una guía aproximada y deseable para una celda de detención. Por una parte, un espacio de cerca de 2 metros cuadrados por un interno es un nivel de hacinamiento en sí mismo cuestionable y no puede considerarse como un estándar aceptable. En este sentido, una celda de 7 metros cuadrados para 2 internos es un aspecto relevante para determinar una violación del artículo 5 de la Convención. Asimismo, la Corte Europea consideró que una celda de 16.65 metros cuadrados en donde habitaban 10 reclusos constituía una extrema falta de espacio. En virtud de lo anterior, el tribunal ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento constituye una violación a la integridad personal. Incomunicación y aislamiento. El tribunal ha considerado que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan por sí mismos formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, ya que produce en cualquier circunstancia sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas que colocan a la persona en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. En específico, en el caso del penal Miguel Castro y Castro versus el Perú, la Corte analizó el caso de las reclusas mujeres y estableció que la incomunicación severa tuvo efectos particulares en las madres internas, ya que la imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional. Separación de presos. El artículo 5.4 de la Convención establece que los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Por lo tanto, la Corte ha considerado que el hecho de no contar con un sistema de clasificación de los detenidos es una acción contraria a la Convención que deja a los detenidos expuestos a mayor violencia o intimidación. Condiciones sanitarias. La Corte ha considerado que las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención Americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración y las características personales de quien las sufre, pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que excede el límite inevitable de sufrimiento que acarrea por sí misma la detención y porque conllevan sentimientos de humillación e inferioridad. Por ejemplo, en el caso Montero, Aranguren y otros, retén de Katia versus Venezuela, en el que la Corte se percató de que cientos de internos se veían obligados a excretar en presencia de sus compañeros y vivir entre excrementos, alimentándose en esas circunstancias. En dicho caso, la Corte concluyó que esta situación era inaceptable y constituía un desprecio a la dignidad humana, un trato cruel, inhumano y degradante, así como un severo riesgo para la salud y la vida. Asistencia médica. La Corte ha señalado que los Estados tienen el deber de proporcionar a las personas privadas de libertad revisiones médicas regulares
así como atención y tratamiento adecuado cuando sea necesario. Además, que los detenidos sean atendidos por facultativos elegidos por ellos mismos o por quienes ejercen su representación legal. Esto no significa que se deba cumplir cada deseo y preferencia de la persona privada de libertad en cuanto a atención médica, pero sí sobre aquellos que sean realmente necesarias de acuerdo a su condición real. Asimismo, la Corte ha considerado que la atención por parte de un médico que no esté vinculado a las autoridades penitenciarias o de detención implica una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos físicos o mentales de los prisioneros. Para el tribunal, la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición del ser humano. Registro de los detenidos. La Corte ha considerado necesario que las prisiones cuenten con un registro de los detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones. De acuerdo con su jurisprudencia, dicho registro debe incluir 1. La identificación de los detenidos, 2. El motivo de la detención, 3. Notificación a la autoridad competente y a los representantes, custodios o defensores, así como las visitas que estos hubieran hecho a los detenidos. El día y hora de ingreso y de liberación, información sobre la orden de detención y derechos y garantías que asisten al detenido. 6. Indicación sobre rastros de golpes o enfermedad mental, traslados del detenido y horario de alimentación. Y 7. El detenido debe consignar en el registro su firma o su explicación en caso de negativa. Además, los registros deben estar a disposición de los familiares, jueces y abogados o a cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades. Uso de la fuerza. El tribunal ha establecido que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Por lo tanto, solo podrá hacerse uso de fuerza o instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. Asimismo, la Corte ha considerado que la excepcionalidad debe ser mayor cuando se trate del uso de la fuerza letal y armas de fuego, siendo imprescindible que los agentes del Estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan un entrenamiento adecuado, ya que cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de la libertad resultante sería arbitraria. Además, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos. Castigos corporales. La Corte ha considerado en su jurisprudencia que el castigo corporal es incompatible con las garantías internacionales contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, e implica una institucionalización de la violencia que resulta incompatible con la Convención. Es por ello que los estados tienen la obligación de abstenerse de imponer penas corporales, así como de prevenir su imposición por constituir en cualquier circunstancia un trato cruel, inhumano y degradante. Agresiones psicológicas. La Corte ha considerado que ciertos actos de agresión contra las personas privadas de libertad pueden configurar torturas psicológicas, en concreto aquellos que han sido preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas
o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la privación de libertad. En este sentido, las amenazas o el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce en determinadas circunstancias una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica. Cabe destacar en el caso La Cantuta versus el Perú, en el cual, si bien la Corte no contaba con pruebas de los actos específicos a que fueron sometidos las víctimas, tomó en cuenta el modus operandi de los hechos del caso al tratarse de prácticas sistemáticas y determinó que se podía inferir que las víctimas experimentaron profundos sentimientos de miedo, angustia y defensión. Conclusión. En conclusión, desde las primeras sentencias, la Corte ha tenido que referirse a la libertad personal en estrecha conexión con los derechos a la integridad personal y a la vida. En dicho desarrollo jurisprudencial, la Corte se ha pronunciado sobre las garantías que debe respetar una detención para que no sea ilegal ni arbitraria, así como aquellas que corresponden a la prisión preventiva, los derechos de los detenidos, en especial el ser llevado ante un juez sin demora, conocer los motivos de su detención y poder recurrir ante un juez o tribunal competente para determinar la legalidad de dicha detención. Asimismo, el tribunal se ha referido a las condiciones que debe tener la prisión para que ésta respete los derechos de las personas privadas de libertad y no lesione su dignidad. Además, ha hecho énfasis y análisis específico de la situación de aquellas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres y los niños. Con lo anterior, la Corte ha desarrollado un importante legajo jurisprudencial en la materia, el cual supone una obligación para los Estados americanos y una garantía para los derechos de las personas sujetas al poder punitivo del Estado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Manuel Ventura Robles. A continuación, presentará su conferencia el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Muy buenos días a todas y a todos. Y igualmente presento un cordial saludo a los compañeros de la mesa principal y al juez Alberto Pérez, que nos acompaña. La conferencia que me correspondió en el día de hoy la he denominado El legado de una mujer valiente. Cuando me invitaron a participar en el marco del presente foro y supe que el tema asignado era los grupos de especial protección, llegó a mi mente un solo nombre, el de Angélica Bello, una mujer realmente valerosa, entregada a la defensa de los derechos humanos, fallecida hace algunos días en circunstancias extrañas que las autoridades han de esclarecer para determinar si su muerte fue un suicidio producto de la fatiga y la desesperanza, o si por el contrario, como razonablemente piensan algunos, el disparo que recibió en su boca fue uno más de los tantos actos de barbarie e ignominia que tuvo que soportar como víctima del conflicto armado colombiano. Con escasos 45 años de edad, en Angélica Bello confluían varias de las condiciones para considerar a una persona sujeto de especial protección, además de ser mujer, hecho que por sí solo la hacía vulnerable en un mundo marcadamente machista y patriarcal. En varias ocasiones padeció el desplazamiento forzado, fue cabeza de hogar y madre de 4 hijos, soportó en carne viva el maltrato y la violación sexual,
y hasta el último día de su vida fue duramente perseguida por su liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres. Su estoica lucha es buen ejemplo de las batallas libradas por los grupos históricamente discriminados, pero gracias a ellas se ha hecho visible la condición de debilidad en la que se encuentran y la necesidad de que ni el Estado ni la comunidad internacional sean indiferentes ante su dramática situación. El propósito de esta intervención es muy sencillo. A partir de algunos ejemplos, se reseña cómo ha evolucionado el reconocimiento de los derechos de los sujetos de especial protección. Es lo que podríamos denominar las tendencias. Seguidamente, haré referencia a las complementariedades a fin de mostrar cuáles son los retos para su realización con el objetivo último de que tragedias como la de Angélica Bello no se vuelvan a repetir. 1. Las tendencias. Asumiendo el riesgo de las generalizaciones en un esfuerzo por comprender de qué manera han evolucionado los derechos de los sujetos de especial protección, en particular el de la mujer, podríamos señalar al menos 4 grandes etapas. La primera comprende el reconocimiento de la igualdad en su dimensión formal, bajo la idea de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Se refiere a la superación de las discriminaciones directas, en especial aquellas basadas en categorías sospechosas como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica, por mencionar algunas de las más relevantes. Los reclamos de las mujeres por sus derechos políticos y ciudadanos durante la Revolución Francesa, las luchas del movimiento obrero desde finales del siglo XVIII por la reivindicación de sus condiciones en pie de igualdad con los hombres, o la trágica muerte de las costureras en una fábrica de Nueva York a principios del siglo XX, que rememoramos hace poco al celebrar el Día Internacional de la Mujer, son solo 3 ejemplos que ilustran las gestas por alcanzar la igualdad ante la ley. En el Foro Colombiano, hasta 1932 se reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes. Hasta 1933 se les permitió acceder a la universidad. Hasta 1957 ejercieron por vez primera el derecho al voto. Hasta 1965 se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo. Hasta 1974 se eliminó la obligación de obediencia al marido. Hasta 1988 se abolió la obligación de llevar el apellido del cónyuge. De esta manera, lo que para un hombre ha sido algo inherente a su condición, para las mujeres ha representado y representa verdaderas luchas y conquistas. La segunda etapa, en el reconocimiento de los derechos de los sujetos de especial protección, corresponde a la búsqueda de la igualdad sustantiva o material con las llamadas acciones afirmativas. Encuentra sus raíces en la segunda posguerra como elemento inherente al Estado social y democrático de derecho. Como es sabido, las acciones afirmativas son medidas que buscan eliminar o al menos reducir las desigualdades de tipo social, cultural y económico de grupos tradicionalmente discriminados. Consagran tratamientos diferenciales con un triple propósito. De un lado, son un instrumento reivindicatorio, de otro, pretenden remover las barreras históricas y nivelar las condiciones de quienes, por haber sido excluidos durante tanto tiempo, no gozan de las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos en un plano de igualdad. Y por último, permiten mayor participación en foros de discusión y deliberación política.
los subsidios, las exenciones fiscales, las reservas de cupos universitarios, las cuotas mínimas y en general el diseño de políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables son medidas que la Corte Constitucional de Colombia ha avalado con relativa frecuencia. Por ejemplo, en la sentencia de constitucionalidad C-370 del año 2000, el tribunal declaró exequibles las normas que exigen una participación de al menos el 30% de mujeres en las altas instancias de la administración pública. La tercera etapa de nuestro recorrido son las medidas con enfoque diferencial. Desde esta óptica, ya no basta con adoptar algunas acciones afirmativas. Es necesario, además, tener en cuenta las condiciones específicas de cada persona y su pertenencia simultánea a ciertos grupos que a menudo dan lugar a una suerte de discriminación indirecta o velada. Puede tomarse como referencia la sentencia de tutela T-025 del año 2004. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional reconoció que las personas desplazadas por el conflicto armado, debido a las circunstancias propias del desplazamiento forzado, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, lo que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales que las hace merecedoras de una especial atención del Estado. Sin embargo, como dentro de los desplazados existen personas en circunstancias aún más difíciles, respecto de ellas se reclama una protección diferenciada que tome en cuenta sus particularidades. Así, en el marco de seguimiento de esa sentencia, la Corte dictó el auto 092 del año 2008. Hizo en él referencia a la obligación constitucional e internacional de adoptar un enfoque diferencial para atender el desplazamiento interno en relación con las mujeres, quienes sufren las consecuencias de la guerra de una manera distinta, más grave en comparación con otras víctimas. De acuerdo con la Corte, su condición las expone al menos a 10 riesgos específicos y 18 facetas de género del desplazamiento forzado. Se destacan el riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, el riesgo de explotación y esclavización doméstica, el riesgo de reclutamiento forzado, los riesgos derivados de la pertenencia a grupos sociales y de liderazgo en la defensa de los derechos humanos, el riesgo del despojo, entre otros. La idea que sustenta estas medidas es sencilla. No todas las víctimas son iguales. Los grupos humanos, dependiendo de sus particulares circunstancias, sufren y reaccionan de distintas maneras ante el desarraigo. No se puede proteger lo mismo a un niño que a un anciano, a un indígena que a un campesino, a un hombre que a una mujer. Por último, la cuarta tendencia es la protección de los grupos vulnerables, que tiene que ver con el denominado enfoque integral. En el informe presentado en el año 2011 por Rashida Manjoo, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, se destacan 4 esferas principales de agresión: en la familia, en la comunidad, en el Estado y en el ámbito internacional. Para enfrentarla, se insiste en la obligación de los Estados de adoptar medidas de diverso orden, de prevención, de investigación y castigo, de protección, de resarcimiento y de reparación de las víctimas. La relatora es categórica en recordar que ni la cultura ni la religión disponen que una mujer deba ser mutilada, golpeada o asesinada, sino que esos preceptos los dictan quienes monopolizan el derecho a hablar en nombre de la cultura o de la religión. Por eso, concluye,
Las medidas de protección solo tendrán resultados sustantivos si se aplican con un enfoque integral, destinado a lograr al mismo tiempo una transformación social y el empoderamiento de la mujer. Con ocasión de la visita efectuada a Colombia en el año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la falta de una visión y política integral del Estado para investigar, sancionar y reparar los actos de violencia y discriminación que sufren las mujeres a causa del conflicto interno en todas las zonas de Colombia. Con posterioridad a esa fecha, hay al menos 2 sentencias de la Corte Constitucional que reivindican, aunque todavía de manera tímida, el enfoque integral en la protección de los grupos especialmente vulnerables. La sentencia de tutela T-045 del año 2010, que declaró que las víctimas del conflicto armado tienen derecho a una atención integral, y ordenó al Ministerio de la Protección Social diseñar e implementar programas de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades, incluyendo el enfoque psicosocial. Y no puede olvidarse que cuando las mujeres desplazadas por la violencia son como Angélica Bello, defensoras de derechos humanos, su situación resulta aún más crítica. Así lo reconoció la Corte en la reciente sentencia de tutela 234 del año 2012, al amparar los derechos de una defensora de víctimas y a su vez víctima de la violencia sexual y del desplazamiento interno. En su fallo, este tribunal exhortó al gobierno para revisar el programa de prevención y protección de los defensores de derechos humanos, de manera que la protección brindada a las víctimas sea efectiva e integral, como ha sido recogido en la jurisprudencia constitucional y los estándares del derecho internacional. En suma, para alcanzar unos niveles mínimos de protección desde la óptica del enfoque integral, se requieren al menos 4 condiciones. 1, que los derechos se consideren universales, interdependientes e indivisibles. 2, que la violencia se inserte en un contexto amplio e inclusivo. 3, que se valore tanto la discriminación individual como estructural. Y 4, que se tengan en cuenta las jerarquías sociales y económicas entre géneros. Las complementariedades. Las anteriores son las que podríamos llamar tendencias de cara a la protección de los sujetos especialmente vulnerables. En cuanto a las complementariedades, pueden leerse en una doble dimensión. De un lado, es necesaria la concurrencia de los 4 enfoques de protección anteriormente descritos. La historia no es lineal y prueba de ello es que ni siquiera se ha alcanzado la igualdad formal, al punto que en ámbitos laborales o familiares aún subsisten grotescas discriminaciones normativas basadas en criterios sospechosos como el sexo o la orientación sexual. Lo mismo puede decirse en cuanto a la anhelada igualdad material. Las acciones afirmativas están apenas en ciernes. La escasa participación de colectivos como el de mujeres en las instancias de decisión pública es preocupante y huérfana de mecanismos efectivos de control y de seguimiento. De otro lado, la complementariedad surge no solo de la concurrencia de las medidas descritas, sino sobre todo de la capacidad que tengan los tribunales nacionales e internacionales de establecer un diálogo fluido y constructivo. Decisiones de la Corte Interamericana en defensa de la mujer, como el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica para autorizar la fecundación in vitro, el de la jueza Karen Atala Rifo contra Chile ante la discriminación por su orientación sexual para tener derecho a la custodia de sus hijos,
o el de la señora Rosendo Cantú contra México, relativa a la violencia institucional castrense contra las comunidades indígenas, son importantes precedentes que no pueden pasar desapercibidos en el análisis de los órganos de justicia internos. En la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, la activa participación de Angélica Bello como defensora de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado fue clave en el reconocimiento del enfoque diferencial de las mujeres que han soportado el conflicto interno, Auto 092 del año 2008. Ella también veló insistentemente porque en los procesos de atención a las víctimas se incluyera el servicio psicosocial como uno de sus componentes esenciales. Sentencia de tutela 045 del año 2010. Ambos tribunales han contribuido significativamente en esa dirección de diálogo e interlocución, pero aún falta mucho camino por recorrer. Cuando las mayorías políticas avasallan a las minorías y solo velan por sus intereses de clase, cuando las autoridades gubernamentales hacen oídos sordos del clamor de los desposeídos, cuando la sociedad civil actúa con extrema pasividad e indiferencia ante el sufrimiento del desvalido, los jueces constitucionales están obligados a actuar en la defensa de sus derechos. Pero cuando estos no actúan con la suficiente firmeza más que legítimo, se hace indispensable que sean los tribunales internacionales quienes enciendan las alarmas en la lucha contra la exclusión y la violencia. Y para recordarnos que, como advertía Montesquieu, no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Angélica Bello no fue, como dirían algunos, una migrante interna. Fue una víctima del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano. Por eso, toda la sociedad estará siempre en deuda con ella y con su familia. A ustedes, muchas gracias. Agradecemos la conferencia del presidente de la Corte Constitucional de Colombia, doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Y le damos la palabra ahora al señor director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, doctor César Rodríguez Garavito. Buenos días a todos y todas. Buenos días también a mis compañeros de panel. Para mí es un honor y una alegría estar aquí en Medellín a propósito del seminario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para compartir con ustedes unos breves comentarios en relación con la dirección, los avances muy importantes tanto en derecho interamericano como en derecho internacional en general que considero ha hecho la Corte en el tema específico de la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, que es el tema que he venido trabajando en una serie de investigaciones. Voy a recortar un poco la presentación para
afrodescendientes, y en virtud de la Ley 70 del 93 se otorga explícitamente derechos equivalentes, análogos a los de los pueblos indígenas. Tenemos que también, bajo el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa protección aplica también a los pueblos y comunidades afrodescendientes. Y el segundo punto esencial, que es bien conocido, es este avance fundamental en relación con el requisito del consentimiento en aquellos casos como el de Saramaca, en el que se afecta de manera grave los derechos culturales a la propiedad del pueblo indígena o del pueblo tribal, de tal manera que se interpreta de manera sistemática y coherente de nuevo esta relación que ha sido muy discutida en América Latina entre la consulta y el consentimiento, lo que llevó, por ejemplo, en el caso colombiano, que en el año 2009 la Corte Constitucional adoptara este mismo criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del proyecto minero Mande Norte, para también establecer una diferenciación, pero también una conexión clara entre el requisito de consulta del convenio 169 y el parámetro de consentimiento hacia el cual va girando la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 de las Naciones Unidas. En un momento recojo esto en un cuadro para mayor claridad. Termino este recorrido geográfico histórico en el mapa que ustedes ven allí con el caso más reciente, claro, fundamental, Sarayaku contra Ecuador del año pasado, en el que la Corte recoge esta serie de principios y los aplica, además con un paso procesal importante, que fue la visita in loco a la comunidad Sarayaku a comienzos del año 2012, y de esa línea jurisprudencial deriva una serie de consecuencias en relación con reparación y garantías de no repetición que voy a comentar al final de mi presentación. ¿Cómo creo yo se puede organizar y ubicar esta jurisprudencia muy interesante, muy coherente de la Corte desde el año 2001 hasta el año 2012? Creo yo que uno puede ubicarlo en términos de derecho internacional de los derechos humanos en tres enfoques. Aquí yo no estoy seguro si ustedes alcanzan a ver estas letras, entonces voy a mencionarlas a medida que voy avanzando. Se puede dividir la aproximación del derecho internacional a los derechos de los pueblos indígenas en tres enfoques. Uno, que llamo integracionismo, que es este que está aquí en la columna de la izquierda, que fue básicamente el parámetro, la aproximación que tenía el derecho internacional en el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo de 1957. La idea según la cual lo mejor que se puede hacer para los pueblos indígenas es absorberlos dentro de la sociedad mayor y con ello resolver de una vez por todas los conflictos socioambientales, socioculturales que han venido de hecho proliferando en nuestra región en los últimos 10, 20 años. La segunda aproximación, la que está en el centro aquí en la columna del centro, la llamo el multiculturalismo de la diferencia, que es el multiculturalismo que se adoptó en la onda de constituciones latinoamericanas de finales de los años 80 y durante todas las décadas de los años 90, incluyendo, por ejemplo, reformas constitucionales que se hicieron en varios países, como Argentina en la 94, la Constitución del 88 en Brasil incorporó este tipo de aproximación, la Constitución de 1998 de Ecuador hizo lo propio, donde básicamente el avance consistió en que se reconoció finalmente el hecho de que nuestros países son multiculturales y pluriétnicos. Pero esa afirmación llegó en la gran mayoría de los casos de estas constituciones hasta el punto en el que se debía reconocer derechos de propiedad a los pueblos indígenas y pueblos tribales y al punto en el que ese derecho de propiedad implicaba cierta disposición de los recursos naturales que existen sobre y debajo de esos territorios. A este lo llamo multiculturalismo de diferencia porque tiene una afirmación fuerte en relación con el respeto de la diversidad, pero cierta actitud tímida, mucho más cautelosa en relación
con derechos como la autonomía, la libre autodeterminación de los pueblos y el parámetro del consentimiento por oposición de la consulta previa. Y por último, analíticamente se podría distinguir esta última aproximación que aparece en la columna de la derecha, que la llamo el multiculturalismo del empoderamiento, en el que además de reconocer la importancia del carácter multiétnico y pluricultural de los países latinoamericanos, se afirma que, como lo leí en las citas de la Corte Interamericana, que esa diferencia, para que sea efectiva, tiene consecuencias en relación con la propiedad y los derechos y los beneficios que derivan de esa propiedad. Entre otras cosas, el derecho a una consulta previa, libre e informada que cumpla realmente con esos 3 requisitos y, en algunos casos especialmente graves, que se aplique el parámetro del consentimiento. Paso rápidamente por estas celdas porque, como dije, quisiera que hubiera tiempo para preguntas, aunque eso está complicado, y simplemente menciono aquí cómo se verían estas columnas y estas celdas cuando se combinan. Voy a mencionar solamente algunas de las categorías para no extenderme. Si ustedes ven en el integracionismo, la forma de participación, estoy leyendo de la segunda columna, la última que aparece allí, de la segunda fila, no hay ninguna forma de participación, obviamente, porque si de lo que se trata es de integrar a los pueblos indígenas a la sociedad occidental, ese paso no se debe consultar, ni hay ninguna forma de participación que tenga sentido, porque la decisión ya ha sido tomada por los pueblos indígenas. Cuando pasamos al multiculturalismo de la diferencia, es un salto entonces de los años 50 a los años 80 y 90, surge el parámetro de la consulta. Y, repito, con la influencia fuerte de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 y, de hecho, de alguna manera seguida simultáneamente por la jurisprudencia de la Corte, encontramos la aplicación del parámetro del consentimiento para los casos definidos en Saramaca contra Surinam. Por eso, aquí, al final de la tabla, incluyo la importante jurisprudencia de la Corte dentro del límite del multiculturalismo de la diferencia y el multiculturalismo del empoderamiento. La Corte lo que ha hecho, a mi manera de ver, es encontrar un balance adecuado entre el respeto a las decisiones constitucionales de los estados que tienen constituciones que no siempre afirman un derecho a la consulta fuerte y mucho menos al consentimiento, pero que ha evolucionado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y ha sostenido entonces, y aquí es la última celda abajo a la derecha, que en casos como los de Saramaca, como los de Sarayaku, se requiere además el consentimiento. De tal manera que, con esto voy cerrando, quedan algunos retos, unas enseñanzas y unos retos de esta importante línea jurisprudencial. En relación con los retos, obviamente hay un debate muy importante en relación con las medidas provisionales y además las medidas cautelares de la Comisión en relación con este tipo de casos. No me voy a referir a este tema porque, claro, está siendo de hecho debatido en el actual proceso de reforma de la Comisión. Un segundo punto es el tipo de reparaciones que se debe otorgar cuando se constata, como en esta línea de casos, la violación del derecho a la consulta previa en virtud de la aplicación de la Convención y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. Algo muy importante, es una lección que estimo fundamental de la jurisprudencia, por ejemplo, de Sarayaku, es que la Corte Interamericana se ha cuidado de fijar reparaciones colectivas, a diferencia de reparaciones individuales que después de 20 años de jurisprudencia sobre pueblos indígenas en diferentes países han mostrado que resultan altamente problemáticas. Menciono solamente una medida tomada por la Corte Constitucional colombiana en el caso de la represa de Urrá en el año 98 en favor del pueblo en Veracatío, donde se ordenó una indemnización individual que terminó generando por lo menos tantos efectos negativos sobre la cohesión cultural y el disfrute de los derechos colectivos como había generado algunas de las medidas
de desplazamiento que tomó la empresa Urrá que construyó la represa. Un tercer reto que es particularmente difícil, y voy de lo más fácil, entre comillas, a lo más difícil, son las garantías de no repetición. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo se ha venido desarrollando la implementación del caso Sarayaku desde que fue decidido a mitad del año pasado, el Estado ecuatoriano ha manifestado su disposición, su interés, y de hecho es muy seguro que lo vaya a hacer, de pagar la reparación. Pero al mismo tiempo ha venido avanzando con la licitación del bloque 11 petrolero en la Amazonia ecuatoriana, con base en un reglamento de consulta que suscita muchas inquietudes a la luz de los mismos parámetros jurisprudenciales de la Corte Interamericana, de tal manera que la reglamentación de la consulta mediante ley, mediante reglamentos, mediante directivas en diferentes estados, viene a ser un tema no solamente institucionalmente complicado, sino también de especial dificultad para el goce efectivo de los derechos que son reconocidos por la Corte en sus sentencias. Y finalmente, claro, pero este no es un reto particular a este tema, sino en general del trabajo importante, muy importante que hace la Corte Interamericana en temas como los que han sido tratados por quienes me precedieron en el uso de la palabra, es el cumplimiento de los fallos. Y aquí, por ejemplo, y aquí cierro relatando los hechos que no sé si han llegado a conocimiento de la Corte en relación con el caso de Soyamaxa en Paraguay. La comunidad de Soyamaxa, argumentando el incumplimiento del Estado paraguayo de la sentencia dictada hace 7 años, ayer ocupó el territorio, las tierras que habían sido invadidas por ganaderos, y argumentan que ellos no van a esperar más al lado de la carretera para que el gobierno paraguayo y finalmente reconozca su derecho a ocupar las tierras ancestrales. Como ustedes ven ahí, la impaciencia y digamos el grado de desesperación en relación con un fallo que fue favorable, pero que no se incumple, puede tener consecuencias sociales y políticas serias. Dejo entonces ahí para cederle la palabra a Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y le corresponde ahora a don Óscar Parravera, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Es para mí todo un honor estar aquí en Medellín en estas sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana, y por cuestiones de tiempo entro en materia entonces a concentrarme en desarrollos relevantes que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, particularmente en el año 2012, y me voy a concentrar fundamentalmente en 3 temáticas. Algunos desarrollos relevantes en el tema de la protección de las personas con diversa orientación sexual, algunas garantías en particular frente a derechos de los niños y las niñas, y algunas garantías en relación con personas con discapacidad. Voy a tratar de ocuparme solo poco menos de 20 minutos para también abrir el espacio a las preguntas y al diálogo con el público. Para presentar estas ideas en relación con estos 3 grupos de especial protección, voy a comenzar con una mención y análisis a profundidad del caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, donde la Corte impulsó 33 años después del funcionamiento de la Corte Interamericana y 25 años después de su primer caso contencioso, fue el primer caso de discriminación por orientación sexual ante la Corte Interamericana. Y al final del análisis de este caso me voy a referir a algunos desarrollos respecto a los derechos de las niñas que también fueron analizados en ese caso, y eso me permitirá conectar con un segundo caso de análisis, el caso Furlan y familiares contra Argentina, donde la Corte desarrolló algunas precisiones en relación con la garantía de ser oído para los niños y las niñas, y un elemento también muy importante en este caso Furlan, la inclusión en la jurisprudencia de la Corte del tipo de análisis que exige el modelo social de la discapacidad. Y
Y eso me permitirá conectar con un tercer caso que voy a analizar, también ya mencionado en la intervención del doctor Palacio, el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, sobre la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica, y la forma, ese es un caso particularmente importante y que en tan pocos minutos no lo puedo abordar a profundidad, solamente me voy a concentrar en los aportes en relación con este modelo social de la discapacidad. Entonces voy a analizar 3 casos, 3 temas en estos pocos minutos que me quedan. Comienzo entonces con el análisis del caso Atala. El caso Atala y Niñas se relacionaba con la discriminación por orientación sexual. A la señora Atala, que es una jueza chilena, en el marco de un proceso judicial de tuición de sus hijas menores y en el marco de una investigación disciplinaria relacionada con su orientación sexual y el ejercicio de su cargo como jueza. Entonces, ¿qué quiero resaltar en particular del caso Atala? En primer lugar, la forma como la Corte Interamericana construye la prohibición de discriminación por orientación sexual, teniendo en cuenta los desarrollos más importantes del derecho internacional y comparado. Y aquí me interesa analizar la forma como la Corte Interamericana abordó un alegato presentado por el Estado de Chile en relación con la falta de un consenso regional en la materia y de la presunta existencia de un margen de apreciación que deberían tener los estados en este tipo de discusiones. Y este tema es bien importante porque es uno de los debates centrales que actualmente se está planteando en el sistema interamericano. Pero en términos generales, ¿qué hizo la Corte en este caso? En primer lugar, y esto es muy importante, en el marco de la Convención Americana analizó la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención en el marco de la expresión otra condición social. Y esto es importante porque la Corte entendió las cláusulas establecidas en la cláusula de otra condición social como una cláusula abierta, es decir, que va a permitir desarrollos argumentativos e interpretativos en el futuro y no una visión estática o muy formalista de los alcances del artículo 1.1. Porque según algunas posturas, si la orientación sexual no estaba mencionada como una categoría expresa, no debería ser objeto de protección. La Corte Interamericana entonces desarrolla y precisa los alcances de la protección de la prohibición de la discriminación por orientación sexual en el marco de esta cláusula abierta. Pero es en este marco donde también la Corte hace unas breves referencias, muy breves, incluso hay unas menciones en nota de pie en las que quiero resaltar, porque la Corte precisa que la presunta falta de consenso no es un argumento válido para negar derechos de las personas con diversa orientación sexual o para perpetuar o reproducir la discriminación histórica y estructural de las cuales han sido víctimas las personas con diversa orientación sexual. Y aquí es importante porque la Corte dice, hay 4 grandes elementos que permiten sustentar esta idea. En primer lugar, porque la orientación sexual es un aspecto esencial de la identidad de las personas. En segundo lugar, esta ha sido una discriminación con características históricas y estructurales, donde ha predominado la utilización de estereotipos en contra de este grupo. Y en tercer lugar, muy importante también, es una minoría frente a la cual le resulta mucho más difícil remover estas discriminaciones en ámbitos como el legislativo o frente a interpretaciones arbitrarias que puedan hacer órganos reguladores u autoridades judiciales que precisamente involucran esos estereotipos de discriminación histórica. Y en cuarto lugar, no es un criterio racional para la distribución y reparto de bienes. En estos 4 elementos, la Corte Interamericana tiene un extraordinario diálogo con precedentes del derecho comparado en la región y con una reconstrucción a partir de los órganos de vigilancia de los tratados de Naciones Unidas. Es decir, es un ejemplo de los alcances de la interpretación evolutiva y del principio de interpretación más favorable. Además, esto también se reflejó en un componente de las reparaciones donde la Corte manifestó que las reparaciones precisamente en ese tipo de casos tienen que tener una vocación transformadora de esa discriminación histórica y estructural. Y es importante también porque aquí se alegaba jurisprudencia de la Corte
Europea en relación con el margen de apreciación, pero también la Corte Interamericana tuvo en cuenta que la Corte Europea ha desarrollado un juicio estricto en estas materias, y paso muy brevemente a precisar cómo desarrolló la Corte Interamericana un juicio estricto al resolver este caso. Lo primero que hizo fue analizar en este marco de este juicio la determinación de una premisa fáctica. ¿Había o no había una diferencia de trato basada en la orientación sexual? Y aquí es importante tener en cuenta que la Corte Interamericana tuvo en cuenta que las decisiones, particularmente la de la Corte Suprema de Chile, tuvo en cuenta la convivencia con una pareja del mismo sexo para negar la tuición a la señora Tala, que en ese momento pues, tenía la tuición de sus niñas. Y entonces la Corte Suprema de Chile justificó esta diferencia de trato a partir de 4 grandes elementos que menciono muy brevemente. El presunto riesgo de discriminación social que podrían sufrir las niñas de las hijas de la señora Tala. En segundo lugar, el presunto riesgo de confusión de roles sexuales. En tercer lugar, el presunto privilegio de los intereses de la señora Tala sobre los intereses de las menores. Y en cuarto lugar, el presunto derecho de las menores a vivir en una familia normal y tradicional heterosexual. Y entonces, frente a estos 4 elementos, la Corte Interamericana desarrolló las siguientes ideas. En primer lugar, ya al analizar la justificación de la diferencia de trato, la Corte Interamericana reconoció que cumple una finalidad compatible con la Convención, la protección del interés superior del niño y la niña. Y esto es un elemento, es un punto de partida para la Corte. Tiene una relevancia muy importante la protección del interés de los niños y las niñas en este tipo de casos. Sin embargo, frente al argumento del riesgo de discriminación social, la Corte Interamericana precisó que la aplicación indebida de un test especulativo, abstracto y condicional, es decir, las niñas podrían ser objeto de discriminación, no constituía un argumento, una justificación idónea para alcanzar el objetivo de proteger el interés superior de las niñas en ese caso. Asimismo, la Corte recordó que precisamente de lo que se trata no es de perpetuar las situaciones de discriminación histórica, sino precisamente de removerlas. No se puede aludir a esa misma discriminación histórica como justificación de la discriminación de trato, en este caso que precisamente haya eventuales problemas de discriminación social. En similar sentido, los posibles problemas de estigma social debido a la orientación sexual de los padres en este caso, no podía considerarse un daño al interés superior del niño y en particular la señora Tala no podía sufrir las consecuencias de comportamientos discriminatorios de la sociedad. Frente al argumento del riesgo de confusión de roles y la afectación del desarrollo psicológico y emocional como justificación de la diferencia de trato, la Corte precisó que alegar un daño tiene que ser un argumento muy en concreto y no se puede aludir a un daño futuro o eventual. Y tiene que haber un sustento riguroso en evidencia técnica clara que demuestre clara y objetivamente un daño. Y esto es bien importante porque la Corte Interamericana analizó la doctrina científica más autorizada para resaltar que no puede haber en particular la evidencia técnica indica que la orientación sexual del padre o de la madre de un niño no afecta el desarrollo de un niño. Y analizó entonces literatura científica presentada por las partes y la literatura técnica y científica más autorizada para llegar a esa conclusión. Y en ese sentido, en primer lugar, tiene el Estado una carga de la prueba para demostrar que la decisión judicial objeto del debate se ha basado en la existencia de un daño concreto, específico y real. No se puede hacer un test especulativo y tampoco quedó clara la construcción que hacía la Corte Suprema de Chile de una posible relación de causalidad entre la convivencia de la señora Tala y la alegada confusión de roles. Y además, frente al alegado privilegio de los intereses de la señora Tala sobre los intereses de sus hijas, se resaltó que la orientación sexual tiene que ejercerse con total libertad y precisamente por el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad no se puede alegar que se está privilegiando intereses de una persona en perjuicio de otras.
Hay otros más elementos en esta materia, pero este era el tipo de razonamiento en general que permitió argumentar que las medidas adoptadas no eran idóneas para garantizar la finalidad que se buscaba de proteger el interés superior de las niñas. Y muy importante, frente al argumento del derecho de las menores a vivir en una familia normal y tradicional, la Corte hizo un desarrollo muy importante en esta materia al precisar que la Convención Americana no protege un concepto cerrado de familia, ni un concepto tradicional de familia, ni un concepto estereotipado de familia. Y en ese sentido es bien interesante porque aquí la Corte Interamericana recoge cómo la Corte Europea fue modificando su criterio en esta materia, que en ocasiones concentraba este análisis en la protección de la vida privada, y cómo la Corte Europea consideró fundamental abarcar la protección de la vida familiar en varios casos de discriminación por orientación sexual. Y en ese sentido, la visión estereotipada del alcance de la orientación sexual implicó una injerencia arbitraria en la vida privada. La orientación sexual, precisó la Corte, no tiene relevancia para un análisis de la buena o mala paternidad o maternidad, aspecto que solo tiene que, un análisis en esta materia solo tiene que hacerse a partir de las conductas parentales. Y en particular, la Corte entonces declaró la violación del derecho a la vida privada y familiar en esta materia. Muy brevemente, menciono que también se estaba analizando una investigación disciplinaria contra la señora Atala por la forma como el ejercicio de su orientación sexual dañaba la imagen del Poder Judicial. Solo quiero resaltar que la Corte hizo un rechazo categórico de este tipo de investigaciones que se hicieron contra la señora Atala por este concepto. Y bajo el mismo análisis estricto que mencioné previamente. Y por falta de tiempo, entonces paso muy rápidamente a resaltar el tema de los derechos de las niñas en este caso, que era un tema bien interesante sobre la participación de los niños y las niñas en procesos judiciales. En esta ocasión, a las niñas en una primera instancia de discusión sobre este debate de tuición, se les consultó su opinión en relación con el caso. Ellas habían manifestado el interés de permanecer con su madre, y cuando la Corte Suprema de Justicia revierte decisiones previas en relación con la tuición, nunca volvió a escuchar nuevamente a los niños y las niñas, a las niñas en este caso. Y aquí la Corte entonces precisa que eso no implica acatar en todo momento la opinión del niño o la niña, pero sí siempre tener en cuenta, hay un derecho a tener en cuenta la opinión de las niñas en este tipo de procesos. Y esto fue reiterado en el segundo caso que entro a analizar muy rápidamente, el caso Furlan y familiares contra Argentina, relacionado con un proceso judicial la demora en un proceso judicial que afectó la posibilidad de rehabilitación para un niño con discapacidad mental. Y en ese caso, no solamente el proceso se demoró 12 años para resolverse, lo cual impidió que se recibieran recursos de una indemnización para una rehabilitación oportuna, sino que en todos esos años el niño Sebastián Furlan nunca fue escuchado por el juez. Y ahí la Corte reiteró este estándar de la necesaria participación de los niños y las niñas en los procesos y el derecho a ser escuchados, a tener en cuenta su opinión. Y esto está ligado también con desarrollos que precisó la Corte Interamericana en relación con las implicaciones que implica el modelo social de la discapacidad en relación con este tipo de casos. El caso Furlan, como mencionaba, es el caso de un niño con discapacidad mental que es víctima de la demora en un proceso judicial. Pero alguna persona podría decir, ¿cuáles son las violaciones concretas en relación con los temas de discapacidad? Y aquí la Corte Interamericana precisa el importante salto que implicó la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, donde precisó que además hay una superación de un modelo meramente médico o físico para valorar los problemas de la discapacidad, y en ese sentido la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que también se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen
para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Y eso es importante porque los límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con discapacidad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. Y entonces el análisis del proceso civil donde se discutía la indemnización al niño Sebastián Furlan fue hecho tomando en cuenta las implicaciones del modelo social, y eso permitió analizar uno de los criterios de análisis de la Corte Interamericana en relación con el plazo razonable, particularmente la afectación a la situación jurídica de este niño con discapacidad, y tener en cuenta el conjunto de barreras que tuvo que enfrentar este niño con discapacidad fruto de la demora del proceso judicial. Y por eso en este último minuto que me queda voy a cerrar con la forma como este modelo social impactó en un reciente caso de la Corte Interamericana, el caso Artavia Murillo y otros, sobre la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica. Y en ese caso, ese es un caso, insisto, es muy complejo de analizar en tan poco tiempo, pero en ese momento lo que analizó la Corte, el hecho de análisis era la prohibición de la fecundación in vitro fruto de una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, que había prohibido la fecundación in vitro por la afectación al derecho a la vida bajo un entendido del derecho a la vida, de una protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción. La Corte rechazó ese argumento con una interpretación bastante rigurosa y amplia de la Convención Americana para resaltar la protección, el alcance del artículo 4 de la Convención Americana en el caso, pero el tema que yo quiero resaltar es en el tema de discapacidad y el modelo social, porque incluso algunas de las víctimas, por diversas circunstancias, no habían podido acceder a la fecundación in vitro, pero habían podido tener hijos a través de otro tipo de mecanismos o por circunstancias fortuitas. Y entonces uno de los alegatos era no se puedan analizar los temas de discapacidad frente a esta restricción en el acceso a las mejores tecnologías para la autonomía reproductiva. Y la Corte resaltó que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica, al enfrentar las barreras sociales y económicas que generó la decisión de la Sala Constitucional, tenían que beneficiarse de una protección plena de los derechos para las personas con discapacidad según este modelo social. Es decir, el modelo social de la discapacidad lo que permite es dar un salto cualitativo en el análisis para analizar el tipo de barreras, particularmente sociales, económicas y de otro tipo, que tiene que enfrentar una persona con discapacidad cuando hay unas decisiones estatales o de particulares que frente a una situación como en este caso una enfermedad genera otro tipo de barreras y limitaciones y restricciones a derechos de las personas. Entonces finalizo concluyendo que este tipo de avances frente a personas con diversa orientación sexual, derechos de las niñas y los niños y personas con discapacidad demuestran cómo la Corte Interamericana ha ocupado un lugar fundamental para la defensa de los sujetos de especial protección en nuestra región y que por eso diversas teorías que tratan de atacar el tipo de intervenciones de la Corte Interamericana sobre ámbitos como el derecho a la familia o el derecho civil, etcétera, realmente con el tiempo la jurisprudencia ha rechazado ese tipo de argumentos que buscan limitar la intervención de la Corte Interamericana, y es una intervención que cada vez se hace más legítima en defensa de estos grupos de especial protección y que por eso ofrece a la Corte Interamericana un papel fundamental en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Parra. Daremos lugar a algunas preguntas que nos han llegado para que los conferencistas puedan proceder a responderlas. Tenemos 15 minutos para eso. Una pregunta dirigida
al vicepresidente de la Corte Interamericana, don Manuel Ventura, cuando se refiere a la prisión preventiva. La pregunta dice, ¿qué puede entenderse como plazo razonable de una detención preventiva? Según manifesté en la exposición, la Corte, para determinar el plazo razonable en una prisión preventiva, ha aplicado el análisis caso por caso. Y entonces depende de las circunstancias del caso en cuestión que la Corte podrá expedirse y decir si hubo o no hubo plazo razonable en la prisión preventiva. Pero que exista una norma que se pueda aplicar de una manera matemática para afirmar si hubo o no plazo razonable no existe. Otra pregunta dirigida también al vicepresidente de la Corte Interamericana señala lo siguiente: si en los estados de excepción al Estado, mediante leyes, le está permitido limitar algunos derechos de los ciudadanos, ¿no es esto una violación del principio de inviolabilidad de los derechos humanos? No, porque la propia Convención autoriza la limitación a esos derechos. Lo que sí no puede es limitarse a aquellos derechos que está prohibido por el artículo 27 de la Convención que se limiten. Pero si la propia Convención faculta la limitación, no puede considerarse pues una violación. Muchas gracias. Una pregunta dirigida a don Óscar Parra. La voy a leer textualmente. ¿Qué concepto tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional sobre la afectación al derecho fundamental de los niños y niñas a tener una familia? Esto cuando los estados no le permiten a los menores ser adoptados por parejas homosexuales. Sí. Muy brevemente, para permitir espacio a otras preguntas, aquí quiero precisar un poco algo que presenté muy rápido, pero quería resaltar 5 grandes criterios que desarrolló la Corte Interamericana en relación con la evaluación de la prueba técnica y científica que existía, que valoró la Corte sobre, para concluir que la convivencia de menores de edad con padres homosexuales no afecta per se su desarrollo emocional y psicológico. Entonces la Corte precisó, con un estudio muy riguroso, que estos estudios, los estudios más autorizados en este tipo de debates, concuerdan en que las aptitudes de madres o padres homosexuales son equivalentes a las de madres o padres heterosexuales. 2, el desarrollo psicológico y el bienestar emocional de los niños o niñas criados por padres gays o madres lesbianas son comparables a los de las niñas o los niños criados por padres heterosexuales. 3, la orientación sexual es irrelevante para la formación de vínculos afectivos de los niños o las niñas con sus padres. 4, la orientación sexual de la madre o el padre no afecta el desarrollo de los niños en materia de género respecto a su sentido de sí mismos como hombres o mujeres, su comportamiento de rol de género y o su orientación sexual. Y 5, los niños y las niñas de padres homosexuales no son más afectados por el estigma social que otros niños. En todos estos 5 criterios, la Corte valoró la prueba técnica más autorizada en la materia, lo cual permite inferir que no voy a referirme a la pregunta en concreto, pues que es un tema distinto al que analizó la Corte, pero la Corte en el caso Atala, que era discriminación por orientación sexual en este proceso de tuición, le permitió inferir que cuando se basan diferencias de trato en supuestos que son claramente inaceptables, existe una injustificada diferencia de trato y por ende hay una discriminación por orientación sexual que está claramente prohibida por el derecho internacional y por la Convención Americana en particular.
Muchas gracias. Una acotación del presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Sobre el particular, quiero anotar que la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-577 del año 2011, anotó que frente o en relación con las parejas del mismo sexo, ellas constituyen familia. Eso al estudiar una demanda presentada contra el artículo 113 del Código Civil, en donde se discutían tres situaciones concretas. Uno, familia entre parejas del mismo sexo. Dos, el derecho a procrear. Y tres, en relación con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Quiero anotar que allí, vuelvo y repito, se dejó claro que las parejas del mismo sexo pueden formar familia. Esa es la sentencia y puede ser consultada por todos ustedes, la C-577 del año 2011. No suena. Sí. La última pregunta para don Manuel Ventura. La detención administrativa o retención administrativa sin mediar delito ¿es legalmente aceptable para el sistema interamericano? Yo creo que quedó sumamente claro de la exposición que hice que no, que para que se produzca la detención de una persona debe haber orden judicial o delito infragante. Una detención administrativa per se no reúne estas condiciones. Gracias. Damos por finalizado este cuarto panel y agradecemos especialmente la presencia del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Manuel Ventura, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, don Jorge Iván Palacios, el director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, don César Rodríguez, y al abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Oscar Parra.